Olis. Seguimos hablando de peritoneo, pero en esta oportunidad vamos a estudiar el peritoneo del espacio inframesocólico. Partiendo desde la embriología, ya hablamos de la parte de arriba, ahora vamos a hablar de la parte de abajo. ¿Sí? Recordemos que en el tubo digestivo al estómago lo continúa el intestino delgado y el intestino grueso, que sería todo lo que vemos acá. Vemos también cómo el peritoneo va como peritoneo parietal posterior, forma repliegue peritoneal, después acá peritoneo visceral y después se devuelve repliegue peritoneal y termina llegando a la pared como peritoneo parietal posterior otra vez. Además vemos a la aorta abdominal que está dando dos ramas que son muy importantes acá, que son la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces fíjense cómo esta parte, intestino delgado, intestino grueso, la morfología que tienen y la disposición que tienen. Y partiendo desde ahí, hagamos un dibujo esquemático que tenemos acá, en donde vemos, esto sería la pared posterior y acá está toda esa parte del tubo digestivo desde el inicio del duodeno hasta el ano. Bien, así es como estaría al inicio y después esto va a sufrir muchas rotaciones. Yo para ser esquemático y para ser didáctico, esto lo voy a hacer súper puntual, solo lo que se necesita para entender la anatomía de peritoneo. Bien, entonces lo dibujé en varios colores como para que tengan una idea dónde va a estar después el duodeno, dónde va a estar después el yeyuno y el ilio y dónde va a estar después el intestino grueso. Esto después va creciendo y a medida que va creciendo también va rotando mucho, ¿sí? Entonces vamos con los pasos puntuales que nos van a ayudar a entender la disposición de estas vísceras, o sea, cómo terminan llegando a estar como están, la disposición del peritoneo y la disposición de los vasos que lo irrigan. ¿Sí? Entonces, un primer movimiento es hacia la izquierda. Hay una rotación que hace un movimiento hacia la izquierda. Entonces, esta parte del intestino grueso termina llegando a la pared y quedaría de esta manera, ¿sí? Entonces, el movimiento fue hacia la izquierda y el intestino grueso se fijó a la pared y ahí queda lo que después va a ser el colon descendente fijo. ¿Por qué? Porque acuérdense que habíamos hablado en el primer video que cuando en la embriología, cuando dos hojas de peritoneo se tocaban, se adherían, ¿bien? Y eso formaba una fascia de coalescencia. Bueno, todo esto que está acá está envuelto por peritoneo. Entonces, en el momento que se hace ese movimiento y esta parte del intestino grueso, que, insisto, siempre todo va creciendo, cuando llega hacia acá, el peritoneo visceral del colon descendente va a adherirse o sea, va a tocar al peritoneo parietal de la pared posterior y eso forma entonces una coalescencia. Luego de eso hay otro movimiento que es más arriba, que es hacia la derecha, o sea, en sentido contrario. Y eso termina fijando al duodeno también a la pared por el mismo motivo. El peritoneo visceral del duodeno termina tocando el peritoneo parietal posterior de la pared y se queda fijo. Y aquí es donde viene la parte más difícil. Aquí ocurre una rotación. En realidad ocurren muchas rotaciones, pero imagínense que esto rota, ¿ok? En un eje, imagínense el eje en este sentido y esto va a rotar. Entonces, hacia la derecha. Por ende, esta porción del intestino grueso va a quedar a la derecha y esta porción del intestino delgado queda a la izquierda. ¿Cómo terminaría todo? Así, que es la anatomía del intestino delgado y del intestino grueso que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, esta parte se vino para acá y acá, cuando llegó acá, se fijó al tocar la pared, el colon ascendente quedó fijo a la pared, ¿sí? Y en el medio, entre colon ascendente y colon ascendente, colon descendente, queda entonces el yeyuno y el ilio que están unidos hacia acá con el duodeno que está fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos importa saber de esto? Lo primero es qué quedó fijo y qué quedó móvil. Los órganos que quedaron fijos son el colon ascendente, el duodeno, duodeno páncreas en general, lo que pasa es que el páncreas no está dibujado, y el colon descendente. Y quedó móvil todo el yeyuno y el ilio, quedó móvil el ciego, el apéndice, el colon transverso y el colon sigmoide. El recto queda abajo del peritoneo, así que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, es una víscera subperitoneal. Pero de resto, entonces quedaría todo en esta disposición, manteniéndose esa forma por los tres órganos que se fijaron, que son el duodeno, colon ascendente y colon descendente. Ahora bien, una cosa que quiero aclarar acá es que obviamente esto es mucho más grande y esto sufre más rotaciones, pero el yeyuno y el ilion, sí, esto queda mucho más enrollado, pero para ser didácticos nada más dibujé esto, ¿ok? Que quedaría así.
pero sí es muy importante que entonces entiendan que siempre en toda la historia la parte más distal del intestino delgado estuvo unida a la parte más proximal del intestino grueso, ¿ok? Y en la parte más distal del intestino grueso siempre estuvo como forever alone, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esta rotación, es esto y esto, o sea, la parte derecha del intestino grueso y el yeyuno y el ilio quedaron, o sea, van como compartiendo la misma hoja de peritoneo. Y ahí les voy a explicar qué es lo que ocurre con eso más adelante. Ahora, si a esta nosotros le agregamos los vasos, para complicarnos un poco más, ahí vemos a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. Entonces, con todas estas rotaciones, ¿cómo quedaría todo? Bueno, así queda la mesentérica inferior, aquí la superior, aquí pasaría lo mismo, la inferior y acá la superior, ¿sí? Pero acá es lo que me importa más. La arteria mesentérica inferior siempre quedó ahí, llegando hasta el recto, ¿ok? Y compartiendo el peritoneo del colon descendente. Mientras que la mesentérica superior, fíjense que siempre estuvo en el medio entre la parte distal del intestino delgado y la parte proximal del intestino grueso. Cuando esto rota, la mesentérica superior queda así. Entonces queda entre estas tres estructuras que es el que se encarga de irrigar. Ella irriga parte del duodeno páncreas, irriga al intestino grueso derecho y también irriga al yeyuno y al ilio. Entonces es muy importante eso porque de esta parte de la embriología es que se entiende qué es lo que hace cada arteria. La mesentérica superior irriga parte del duodeno páncreas, irriga el intestino grueso derecho e irriga el yeyuno y el ilium. La mesentérica inferior irriga el intestino grueso izquierdo, ¿ok? Entonces, ahí queda como en una misma hoja compartida, ¿sí? Entre el mesocolon ascendente y el mesenterio, o sea, queda como todo esto en una misma hoja porque siempre estuvieron juntitas estas tres estructuras. Y eso es lo que más preguntan de esto. Eso sería lo más importante que se llevaran de esto, ¿no? Que la mesentérica superior quedó dentro de un mismo peritoneo entre el intestino grueso derecho y el yeyuno y el ilio. Entonces, nos quedamos así, que es como queda realmente al final, y vamos a hacer un dibujito esquemático acá. Aquí tenemos al colon ascendente, colon descendente, sigmoides recto. Ahí tenemos el duodeno cortado, o sea, de la primera porción, solo la segunda, tercera, cuarta. Y ahí tenemos cómo dijimos que quedaba el yeyuno y el ilion esquemáticamente. ¿Ok? Ahí está la la aorta abdominal, perdón, dándome la mesentérica inferior que se va hacia el recto. ¿Ok? Y dato no menor es que esta arteria, entre varias ramas que da, una de ellas se llama cólica superior izquierda, que se va hacia el ángulo cólico izquierdo. Ya vamos a hablar de eso. Luego tenemos aquí la arteria mesentérica superior, que como dijimos iba a estar en el medio entre el colon ascendente y el yeyuno y el ilio. Esta mesentérica superior también da una rama que es parecida a esta, que sería la cólica superior derecha, y queda ahí. Entonces, solo recuérdense que estas dos arterias existen. Es una herramienta sorpresa que nos servirá más adelante. Ahí lo que dibujé fue la raíz del mesenterio. Todo esto es la raíz del mesenterio, es decir, imagínense que ahí estamos con el peritoneo parietal y a partir de ahí nace el mesenterio, que es el meso que va a envolver a las asas delgadas, al yeyuno y al ilio. Entonces, ahí veríamos el mesenterio envolviendo por una parte y se devuelve. Pero importante que recordemos entonces, como todo esto siempre estuvo junto, que desde esa misma hoja del mesenterio vamos a ir a formar el mesocolon ascendente que envuelve al colon ascendente. Y aquí el mesocolon, aquí envuelve al colon ascendente y se devuelve, ¿sí? Entonces esto que está acá sería mesenterio y esto sería mesocolon. Pero recuerden cómo esto está todo junto y en medio de los dos, en toda esa misma vaina que se forma, quedaría la arteria mesentérica superior que irriga al yeyuno y al ilion y que irriga al intestino grueso derecho. Bien, intestino grueso derecho que uno lo divide así cuando está hablando de la irrigación o sea, sabemos que no hay dos intestinos gruesos, ¿sí? Sino que uno lo divide así, al mismo intestino grueso lo divides en una parte derecha y una parte izquierda. Y cuando estamos hablando de irrigación lo mencionamos de esa manera, dependiendo de lo que irrigue cada una de las mesentéricas. Entonces, ahora, ¿qué ocurre acá? Este peritoneo que se fue hacia atrás envuelve al páncreas y se devuelve, perdón, al duodeno y se devuelve, porque recuérdense que el páncreas había quedado fijo primero, antes de toda esta rotación.
Y después de esa hoja se continúa con el peritoneo parietal primitivo posterior. Bien, termina quedando así todo esto. Ahora, ¿qué pasa con el lado izquierdo? Acá viene, recuérdense que eso era otra hoja, eso es otra historia, eso es otro mundo. Todo lo que pasa acá está junto. Y allá, forever alone, la mesentérica inferior con el intestino grueso izquierdo, la parte izquierda del intestino grueso. Entonces, ahí va el peritoneo para el mesocolon descendente, envuelve al colon descendente y se devuelve. Y ahí está el peritoneo parietal primitivo posterior. Entonces, es muy importante que se queden con esta imagen de cómo está envolviendo cada una de las estructuras el peritoneo desde el punto de vista embriológico, cómo terminó llegando hasta acá, con todas las rotaciones que hizo. Pero esto es lo más importante que tienen que entender, que cada uno de estos, o sea, que el colon descendente y el colon ascendente tienen fase de coalescencia, que el duodenopáncreas también, y que estos tres amiguitos están juntos. Bien, entonces, ¿cuáles fueron las coalescencias que se formaron? Vamos a hablarlas acá sabiendo que la fase de coalescencia son zonas de adherencia entre dos hojas de peritoneo. Entonces, aquí tenemos una primera fascia de Toll y aquí tenemos otra fascia de Toll, que son las fascias que están detrás del el colon ascendente y el colon descendente. Y ahí voy a hacer una aclaratoria con la nomenclatura. Luego acá, o sea, esta fascia de Toll, que derecha, que es la que está atrás del colon descendente, ascendente, perdón, se proyecta anterior y posterior al páncreas. Entonces, acá me queda otra fascia, que es la fascia preduodenopancreática o de Fredet. Y posterior tenemos otra fascia que es la retroduodenopancreática o fascia de Treitz. Bien, aquí el páncreas no está dibujado porque siempre estuvimos fue solamente con tubo digestivo, pero recuérdense que el páncreas estaría aquí, ¿no? En este saquito que se forma acá. Y ahí el duodenopáncreas tiene en este espacio inframesocólico, es muy relevante mencionar que anterior está la fascia preduodenopancreática o de Fredet y posterior la fascia retroduodenopancreática o de Treitz. ¿Y qué más? Y aquí hay otra fase que también sería fase de Toll. Entonces, les explico. Esto está bien así, o sea, fascia de Fredet, preduodenopancreática, fascia de Treitz, retroduodenopancreática, y las dos son prolongaciones de la fascia de Toll del colon ascendente. Ahora bien, ¿qué pasa con la fascia de Toll? En realidad, Toll describió todas y después hubo un enredo en las nomenclaturas con respecto a los números, ¿sí? Esta fascia de Toll que les puse acá, que está detrás de lo que sería el cuerpo del páncreas, que el páncreas se proyecta hacia acá, ¿no? Entonces, hay libros que dicen que es la misma fascia de Treitz que se continúa por debajo, se continúa con esta, o que esa es otra fascia de Toll. Le llaman solamente fascia de Toll o fascia de Toll 1. Después, la del colon ascendente sería la fascia de Toll 2 y la del colon descendente sería fascia de Toll 3, ¿sí? Pero si no mencionan esta, entonces cambian todos los números. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Que no se compliquen tanto y digan a esta le dicen fascia del colon ascendente, a esta le dicen fascia de Toll del colon ascendente, a esta fascia de Toll del colon descendente, y en el caso de que tengan que mencionar esta, le dicen fascia de Toll 1, ¿sí? Sabiendo, obviamente, que está detrás del páncreas, que no es la misma fascia de Treitz que está detrás de la cabeza del páncreas con el duodeno. Y bueno, aparte está la fascia de Fredet, que es la preduodenopancreática. ¿Ok? Esta fascia, estas dos, recuerden que es prolongaciones de esta que se vienen hacia acá. Entonces, tomando en cuenta eso, colocamos a la vena cava inferior y hacemos el dibujito que se tienen que aprender, porque siempre los cortes se los tienen que aprender, del corte transversal del espacio inframesocólico. Entonces ahí tenemos la columna vertebral, los riñones, todo lo que es retroperitoneal, ¿no? A la derecha la vena cava inferior, a la izquierda la aorta abdominal, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior, esto es posterior, bla, bla, bla. Y ahí vemos entonces al duodenopáncreas. Aquí este corte, que es en donde le gusta a los profesores, ¿sí? El corte no es aquí a donde lo estamos viendo acá, sino que es más abajo, a nivel de la cuarta porción del duodeno. Entonces, fíjense cómo vamos a ver, si el corte lo hacemos aquí, vemos al duodenopáncreas como en un saquito envuelto, o sea, no vemos cómo se une con la pared, sino que lo vemos como en un saquito, en este nivel. Vemos al colon ascendente y al yeyuno y el ilion como en la misma hoja de peritoneo.
vemos ahí también a la mesentérica superior y el colon descendente en otro peritoneo aparte, ¿sí? Si el corte lo hacemos aquí más abajo. Por el nivel del corte no vemos a la mesentérica inferior. Hago todas esas aclaratorias para lo que vamos a dibujar acá, porque este es el corte que le fascina a los profesores, es en ese nivel. Entonces, aquí veríamos, este es el páncreas, que no está dibujado aquí, pero vemos entonces la segunda porción del duodeno y hacia acá la cuarta porción del duodeno, ¿ok? Y después aquí, colon ascendente, colon descendente y el yeyun. O bueno, yeyuno, ilion, intestino delgado. O sea, aquí hay muchas, va a haber muchas, pero yo dibujé una sola para hacer tranquilo. Es como que estamos cortando acá, entonces ¿qué agarramos? Colon ascendente, el intestino delgado, o sea, el yeyuno y el ilion, colon descendente, y más atrás del yeyuno y el ilion, segunda porción del duodeno, duodeno páncreas y cuarta porción del duodeno. Entonces, ¿qué pasa aquí con el peritoneo? Viene el peritoneo parietal posterior, envuelve al colon descendente y se devuelve. Y ahí terminó la historia con este, ¿no? O sea, esto se lo envuelve aquí y se devuelve. Bien, ahí va el peritoneo parietal y así terminó toda la vuelta, nada más envolviendo al colon descendente. Ahora, estos dos dijimos que los íbamos a dibujar en conjunto. Entonces los dibujaríamos así, sabiendo que hacia acá es el mesenterio, que es el que llega a las asas delgadas, o sea, este pedazo. Y hacia acá es el mesocolon ascendente, que es el que llega al colon ascendente. Y en el medio, importante que dibujen a la arteria mesentérica superior. Y con esto ya estás dando claro que ya sabes que a estas dos estructuras la irriga la arteria mesentérica superior. En este mesocolon descendente podrías agregar, si estás presentando un examen oral, que aquí encontraríamos a la mesentérica inferior también, pero por el nivel del corte no la dibujamos porque ya en realidad ella nace mucho más abajo. Pero aquí mesentérica inferior irriga esto y mesentérica superior irriga todo esto, ¿sí? Y el duodeno páncreas quedó también como en un saquito, ¿ok? Entonces, este corte, además de demostrar lo de las irrigaciones y la disposición del peritoneo en el espacio inframesocólico, también ayuda a mostrar las fascias de coalescencia que se forman. Aquí tenemos la fascia de Toll del colon descendente y aquí la fascia de Toll del colon ascendente, ¿ok? Que estarían acá y acá. Pero fíjense que la del colon ascendente se proyecta atrás y anterior al páncreas, al duodenopáncreas, que es lo que vemos acá. Hacia adelante tendríamos entonces la fascia de Fredet y hacia posterior tendríamos la fascia retroduodenopancreática o de Treitz. Y aquí, ¿qué sería esto que está aquí anterior? Muy bien, el epiplón mayor o epiplón gastrocólico. En este corte inframesocólico no debería faltar que ustedes coloquen este epiplón mayor o gastrocólico. Ok, después yo lo voy a explicar, en el siguiente video lo voy a explicar mejor. Pero todo esto, que sería el delantal de los epiplones, está cubriendo todo esto en la parte anterior. Bien, ya después lo vamos a ver en unos dibujos. Pero así ya estaría completo entonces el corte transversal del espacio inframesocólico. Y con eso terminamos por ahora.